mi novio había renacido. En su vida anterior, el billete de lotería que compró se quedó a solo un número de ganar $20 millones. Nadie esperaba que un desastre natural ocurriera de inmediato y muy pronto morimos congelados en casa. Tras renacer, él planeó estafarme algo de dinero y luego abandonarme. Pero lo que no sabía era que tenía la costumbre de hablar dormido, y escuché todo su plan. A las 5 de la mañana, mi novio Steven seguía profundamente dormido mientras yo ya estaba despierta lavándome la cara. Al mirar mi reflejo cansado en el espejo por la falta de sueño, recordé lo que le había oído murmurar la noche anterior. Al principio solo recitaba una serie de números, pero de forma extraña insistía en memorizarlos y los repitió varias veces. Grabé los números en secreto con mi teléfono, pensando preguntarle al día siguiente. No puedo creer que la afortunada sea realmente yo. El cielo me está sonriendo, pensé sin poder evitar reírme para mis adentros. Seguramente estaba teniendo otro de sus episodios Chunibyo. Lo que no esperaba era que continuara hablando. Necesito comprar chaquetas acolchadas y comida. El día antes de que llegue el desastre traeré a mi Tina y a mi mamá, y luego echaré a esa mujer Lucy. Mi corazón se hundió. Después de tantos años con Steven, le había entregado todo y lo había atendido como una sirvienta cada día, y aún así quería abandonarme. ¿Y Tina? ¿No era Tina la hija adoptiva de la madre de Steven? Pero por la forma en que hablaba, su relación parecía extraña. No tuve tiempo de pensar demasiado y volví a reflexionar sobre sus palabras. Desastre natural. Pregunté con cautela qué tipo de desastre natural sería, y para mi sorpresa Steven respondió dormido, frío extremo. Es frío extremo, no te preocupes, ya conozco los números ganadores del primer premio, esta vez no moriré congelado. Mis ojos se posaron en la serie de números de la pantalla de mi teléfono, claramente eran los números de lotería que mencionó. Steven murmuró otra vez sobre Lucy. Escuché con atención mientras continuaba diciendo que solo le estaba pidiendo que acompañara a Jack por un rato, que una sola vez le bastaría para ganar una chaqueta acolchada y aún así ella se negó. Si no fuera tan feroz y él pudiera vencerla, la habría llevado por la fuerza. Así era como me había tratado en su vida pasada. Muy bien. Mientras observaba su rostro dormido solo sentí repulsión. Seguí preguntando cuál era su relación con Tina y él respondió que Tina era su primer amor, la mujer que más amaba en esta vida. Mi corazón se volvió de piedra, yo solo había sido una pieza en su juego. Si pensaba sobrevivir al desastre sin consecuencias, no pensaba permitirlo. No dormí en toda la noche y a las 5 ya estaba levantada, empacada y fuera de casa. No fui a trabajar, había pedido medio mes de permiso. Después de desayunar en un restaurante, llegué a la tienda de lotería justo cuando abrió, un día antes del sorteo. Guardé el billete en mi bolso y conduje directamente a la casa de mis padres. En mi vida anterior nunca supe si lograron sobrevivir. Al llegar los abracé llorando y les conté lo de Steven hablando dormido. Sabía que sonaba absurdo y yo misma dudaba un poco. Mi madre dijo que si el billete ganaba al día siguiente sabríamos que era real. Sin dudarlo, mi padre decidió que retirarían sus ahorros para comprar comida primero y que, cuando llegara el dinero del premio, compraríamos todo lo demás. Conmovida, asentí y añadí que no podíamos quedarnos allí porque Steven conocía nuestra dirección. Mi padre pensó un momento y dijo que un amigo tenía una villa en alquiler en las afueras, cuya familia se había ido al extranjero por varios años. Si me parecía bien, la alquilaría. Tras confirmar la ubicación acepté y le pedí que la alquilara mientras yo usaría mis ahorros restantes para renovarla. También sugerí que compraran comida y agua y las almacenaran allí. Mis padres fueron a hablar con su amigo y yo regresé al apartamento que compartía con Steven, quien seguía roncando. No pude evitar burlarme de mí misma por haberme enamorado de alguien tan inútil y perezoso, sin dinero propio y viviendo de mi cada día. Cuando despertó empezó a quejarse de que no lo había levantado antes. Yo respondí con calma que dormía tan tranquilo que no quise molestarlo y pregunté si tenía algo importante que hacer. Nervioso, dijo que era el cumpleaños de un amigo y debía celebrarlo. Rechazó rápidamente que lo acompañara alegando que ninguno llevaría a sus novias y se marchó apresuradamente. Antes de irse le mencioné que lo había oído recitar números dormido y que los había anotado.
Su expresión cambió de inmediato y preguntó dónde los había escrito. Le entregué la nota diciendo que quizá le servirían. La tomó y salió con prisa. Después de que se fue, organicé mis pensamientos. Al día siguiente buscaría un equipo de renovación para convertir la villa en una fortaleza donde sobrevivir al apocalipsis con mis padres. Por la noche Steven regresó radiante. Fingí no notar su sonrisa sospechosa. Se acercó y dijo que quería hablar conmigo, explicando que su compañero universitario Bob estaba iniciando un negocio y quería invertir dinero para generar ingresos y dejar de gastar el mío. Fingí emocionarme, pero luego expliqué que había prestado mis ahorros a mis padres para comprar una casa. Steven reaccionó sorprendido y luego, en tono suave, preguntó cómo podía tomar una decisión tan grande sin consultarlo. Respondí con impaciencia que ya se lo estaba diciendo ahora. Sentí un profundo asco al notar su posesividad sobre mi dinero pese a ser solo mi novio. Su rostro se oscureció y me pidió que pidiera un préstamo por él porque su padre no se lo permitiría. Corté la conversación diciendo que tenía sueño. Esa noche, mientras dormía, revisé sus bolsillos y encontré un billete de lotería, comprobé los números y, como esperaba, los había comprado exactamente según los que le di. Esto sería interesante. A la mañana siguiente puso 10 alarmas antes de levantarse y salió temprano, probablemente para conseguir dinero y almacenar provisiones. Le envié un mensaje diciendo que la empresa me enviaba de viaje de negocios durante unos 14 días. Después bajé y un gatito callejero que solía alimentar corrió hacia mí. Steven nunca había querido animales, así que nunca lo llevé a casa, pero esta vez lo tomé en brazos y le dije que viviría conmigo y mis padres. Alquilé un camión y conduje hasta la villa en las afueras, rodeada de soledad, algo ideal porque en un apocalipsis lo peor que se puede poner a prueba es la naturaleza humana. Contraté obreros para reforzar paredes y techo contra el frío extremo y la nieve, elevar los muros exteriores e instalar una cerca eléctrica, puertas blindadas y vidrio resistente a explosiones. Otro equipo selló grietas, añadió aislamiento e instaló cámaras de vigilancia. Tras pagarles apenas me quedaron unas decenas de dólares. Dejé a mi padre y al gatito supervisando mientras mi madre compraba provisiones. Revisé la web oficial de la lotería y comparé los números con manos temblorosas. Si estaba equivocada perderíamos todos nuestros ahorros. Cuando coincidió el último número exhalé aliviada, habíamos ganado 20 millones. Tras impuestos quedaron 16 millones. Miré el saldo en la banca móvil sintiendo que todo era un sueño. Recogí a mi madre y fuimos a abastecernos, alquilando otro vehículo grande y un almacén temporal. Bajo el pretexto de abrir un supermercado, mi madre contactó distribuidores para comprar arroz, harina, aceite y condimentos, mientras yo pedía en línea grandes cantidades de comida enlatada, galletas comprimidas, fideos instantáneos, chocolates, frutos secos, snacks y alimentos congelados. Enviando la mitad al almacén y la otra mitad a la villa. También encargué carnes y mariscos para entregar en 10 días, junto con frutas, verduras y 700 barriles de agua potable de 20 litros cada uno. Al anochecer regresé a la villa donde mi madre ya había terminado sus compras. Admiré su experiencia al verla organizar todo sin preocupación alguna. Clasificamos los suministros entre los pisos superiores y el sótano de la villa de 3 niveles. Mi madre asignó tareas para el día siguiente. Mi padre supervisaría la obra y organizaría los suministros. Ella compraría productos de higiene y medicamentos. Yo me encargaría de la ropa de abrigo. Esa noche mi teléfono estaba lleno de mensajes de Steven preguntando por los números y exigiendo respuestas, pero lo ignoré. A la mañana siguiente compré 100 abrigos de piel, 100 chaquetas de bisón, 100 chaquetas acolchadas y 50 edredones para cada uno de nosotros, además de ropa para todas las estaciones, 300 gorros, guantes, bufandas y calcetines, y 3.000 piezas de ropa interior desechable. Al tercer día compré utensilios de cocina, generadores y electrodomésticos, además de 500 tabletas con programas descargados y 1.000 baterías portátiles por si el internet dejaba de funcionar. Al cuarto día mi madre fue al mercado agrícola y compró 50 pollitos, 50 patitos y diversas semillas de cultivo, demostrando una vez más su increíble previsión, algo que ni siquiera yo había considerado. Durante los días siguientes, compramos diversos artículos misceláneos.
Mi padre hizo que mi madre y yo nos quedáramos en casa supervisando la construcción mientras él salía a comprar todo tipo de cuchillos, arcos y flechas. Menos mal que estaban mis padres, yo ni siquiera había pensado en eso todavía. Pronto se completó la construcción de la villa y todos los suministros del almacén llegaron. En ese momento solo quedaban 4 días para el apocalipsis que Steven había mencionado. La temperatura ya había descendido considerablemente, pero como era invierno, nadie le dio demasiada importancia y simplemente pensaron que ese invierno era especialmente duro. Transportamos urgentemente todos los suministros del almacén a la villa. Después de días de trabajo agotador, todos habíamos adelgazado notablemente. Finalmente, cuando solo quedaba un día antes del apocalipsis, regresé a la casa que compartía con Steven. Sabía que hoy iba a recoger a su amor platónico, Tina. Antes siquiera de cruzar la puerta, no pude evitar reírme. Ese cerebro de cerdo llamado Steven ni siquiera necesitaba que yo saboteara nada, ya estaba condenado. Ni siquiera se molestó en cambiar la puerta de la casa. Aunque había elegido una puerta resistente durante la renovación inicial pensando en un escenario apocalíptico, probablemente no resistiría frente a un gran grupo de intrusos. Al entrar, encontré las habitaciones llenas de suministros. Sabía que Steven en realidad no tenía dinero, incluso había estado pidiendo préstamos en línea para mantener su imagen de playboy rico. El dinero que pidió prestado apenas alcanzó para acumular esas provisiones. Tomé fotos de los bienes almacenados y luego añadí mi cuenta secundaria de redes sociales al chat grupal del vecindario. Mi padre me esperaba abajo en el coche y juntos sacamos más de la mitad de los suministros. Fui lo suficientemente meticulosa como para revisar debajo de la cama de almacenamiento, tal como un conejo astuto tiene múltiples madrigueras. Steven efectivamente había escondido una pequeña reserva de suministros y chaquetas de plumas. Compré deliberadamente chaquetas de plumas de baja calidad y cambié las que Steven había ocultado. Antes de irme, también instalé cámaras de vigilancia en varios lugares ocultos de la casa. Tenía demasiada curiosidad por saber qué harían sin suministros. Regresé a la villa, saqué mi teléfono, creé una cuenta falsa en una red social y publiqué una advertencia diciendo que el clima parecía extraño últimamente, aconsejando a todos abastecerse si era posible. Luego cerré sesión y nunca volví a revisarla. Abrí la aplicación de vigilancia en mi teléfono y observé cómo Steven llevaba a su madre y a Tina a casa. Antes siquiera de poder comer algo, descubrieron que más de la mitad de sus suministros habían desaparecido. Steven comenzó a maldecir en voz alta. Debió de ser Lucy quien lo hizo. La madre de Steven empezó a despotricar. Hijo, te dije que Lucy no era buena, nunca se queda en casa para cuidarte y siempre anda fuera todo el día. Al escuchar sus palabras me quedé sin habla. Si yo no trabajara, tu hijo habría pasado hambre durante años. Steven no tuvo tiempo de pensarlo demasiado, después de todo el apocalipsis de frío extremo llegaría mañana. Abrió su teléfono para revisar su saldo, 0. Se revisó todo el cuerpo y solo encontró 2 miserables monedas. Volvió a suplicarle a Tina, Tina, créeme, mañana realmente comienza el apocalipsis de frío extremo, préstame algo de dinero rápido. Tina dudó, pero finalmente le transfirió $3.000 desde su teléfono. Steven, sabes que no puedo ahorrar dinero, esto es todo lo que me queda, te lo doy todo. Al ver el saldo restante de Tina en la vigilancia, no pude evitar estallar en carcajadas, realmente son tal para cual. Luego Steven fue a suplicarle a su madre. Ella parecía preocupada, después de todo, cuando Steven la trajo había prometido darle una vida cómoda y durante todos estos años había agotado sus ahorros. ¿De dónde sacaría más dinero? Steven finalmente entendió lo que su madre quería decir y dejó de presionarlas. En cambio, se dio la vuelta y fue directamente al supermercado de abajo. Pasó mucho tiempo. La madre de Steven ya se había ido a dormir cuando finalmente vi en la grabación que Steven regresaba con una gran bolsa. Empezó a sacar cosas, comida, bebidas y anticonceptivos. Murmuraba mientras sacaba los artículos. ¿Por qué estaba tan lleno el supermercado hoy? Apenas logré conseguir esto. Al ver lo que había sacado, Tina le dio un golpe juguetón en el pecho, avergonzada, antes de seguirlo a la habitación. Cerré el programa de vigilancia, reprimiendo las ganas de insultarme a mí misma.
Había mantenido a un hombre así durante 5 años. Sin embargo, noté lo que dijo Steven. Parece que la publicación de mi cuenta alternativa funcionó bien. No soy una santa, pero tampoco podía quedarme sin hacer nada. Pronto me recompuse y me preparé para almorzar con mis padres. Esa noche cenaríamos barbacoa. Ver a mi padre preparar la salsa para mojar y a mi madre cocinar la carne me hizo sentir un nudo en la nariz por la emoción. Mientras el vapor caliente llegaba hacia mí, las lágrimas corrían por mi rostro. Durante los años con Steven, cocinar, hacer las tareas del hogar y trabajar todos los días me hacía sentir como una sirvienta viva. Solo con mis padres seguía siendo su pequeña niña. Me preguntaron preocupados qué me pasaba y negué con la cabeza. Está bien, papá, mamá, es maravilloso estar con ustedes durante el apocalipsis. Papá nos abrazó a mamá y a mí diciendo que mientras la familia estuviera junta, nada más importaba. Cuando desperté temprano a la mañana siguiente, noté que la temperatura dentro de la villa era ligeramente más baja que ayer. Hoy era el día del apocalipsis del que Steven había hablado. Bajé y abrí la puerta de la villa, una ráfaga de aire helado me golpeó. Nunca había experimentado un frío tan extremo, casi me paralizó. Por suerte, mi padre bajó justo en ese momento, me encontró y rápidamente me llevó dentro cerrando la puerta. ¿Por qué no te abrigaste más?, me regañó mientras me ponía apresuradamente una chaqueta de plumas. Mamá fue inmediatamente a prepararme un tazón de sopa caliente de fideos. Solo después de sostener el tazón y terminar la sopa humeante sentí que me recuperaba. Parecía que el apocalipsis realmente había llegado. En ese momento, papá sacó una radio y ajustó la frecuencia. Una voz clara y autoritaria sonó: se aconseja a los residentes preparar suministros con anticipación, incluidos, entre otros, alimentos, agua potable y artículos de primera necesidad para garantizar las necesidades básicas de vida. El gobierno también organizará medidas de ayuda correspondientes. Por favor, tengan fe en que el invierno finalmente pasará y esperamos la llegada de la primavera. Yo había estado algo insegura sobre el futuro, pero ahora me sentía más decidida. El invierno pasará y la primavera seguramente llegará. Acordé con mis padres empezar a hacer ejercicio desde hoy, entrenando 3 horas diarias para fortalecer nuestra condición física. Miré al gatito y acaricié su cabeza. Tú tampoco puedes quedarte atrás. El gatito maulló y me lanzó una mirada resentida. Después de todo, no se sabe cuánto durará el apocalipsis. Fui a revisar los pollitos y patitos que mi madre había comprado. Sus alegres chillidos me llenaron de vitalidad. Para el almuerzo comí el cerdo estofado de mi madre. La carne brillaba roja, grasa pero no aceitosa, se deshacía en la boca y era absolutamente perfecta con arroz. Me comí 2 tazones completos. Después de comer en exceso, di un paseo por la villa para hacer la digestión y luego regresé a mi habitación. Tomé mi teléfono y noté que Steven me había llamado por video varias veces. Parece que ya terminaron de ser cariñosos y por fin se acordaron de mí. Me puse 3 sudaderas y 2 chaquetas de plumas. La villa estaba mucho más cálida que el exterior y prácticamente estaba sudando. Saqué mi maquillaje y me hice un aspecto de congelación. Al terminar, admiré satisfecha mi reflejo en el espejo. Perfecto. Primero dejaré que Steven crea que estoy viviendo miserablemente, luego le daré una gran sorpresa. Lo llamé por videollamada y contestó casi al instante. Solo Steven apareció en pantalla. Cariño, ¿dónde estás ahora? ¿Te llevaste las cosas de casa? Cuando dijo cariño, escuché una leve tos femenina al otro lado. Parece que la amante no estaba contenta. Fingí estar aterrada. Amor, todavía estoy en el hotel por el viaje de trabajo, hace muchísimo frío aquí, tengo miedo. Al escuchar que no me había llevado las cosas, Steven no pudo evitar reír. ¿Qué te pasa? Apuntó la cámara hacia sus suministros acumulados. ¿Ves esto? Al mirar la cantidad patéticamente pequeña, ni siquiera una 10ª parte de lo que mi familia había almacenado, aún tenía el descaro de presumir. Aún así fingí sorpresa. Cariño, eres increíble, volveré a casa ahora mismo. Con estos suministros seguros sobreviviremos este invierno. Mujer estúpida, ¿todavía quieres usar los suministros de mi hijo? Ni lo sueñes, dijo la madre de Steven acercando su rostro a la pantalla.
Steven se burló. «Qué descarada eres, todavía quieres usar mis cosas». Luego giró la cámara para mostrarse junto a Tina. «Todo esto es para mí, Tina». Tina le golpeó el pecho juguetonamente y dijo que se detuviera. Luego se volvió hacia mí y añadió que si no fuera por la casa, Steven nunca estaría conmigo y que él le había dicho que sentía ganas de vomitar cada vez que veía mi cara. Tras decir eso, Tina se cubrió la boca y rió. Steven la miró con adoración y continuó. «A partir de ahora te enviaré fotos de nuestras comidas todos los días, Lucy. Debe doler verlas sin poder probarlas, ¿verdad?» «¿Por qué me haces esto?», pregunté. «¿Cómo te atreves a preguntar por qué? Me desprecias. Todos los días intento complacerte como un perro y ni siquiera quisiste ayudarme a pagar mis préstamos en línea», gritó Steven. Tina añadió con crueldad. «Vieja bruja, ¿de verdad creíste que Steven se fijaría en alguien como tú?» «Así es, Tina, deberías darle a mamá un nieto gordito. Con todos estos suministros lo criaremos sano y fuerte». Solo pude reír amargamente. Desde que nos conocimos hasta ahora ya había pagado 300.000 en préstamos en línea por Steven, hasta que volvió a endeudarse y lo descubrí. Para impedir que siguiera pidiendo dinero prestado, le dije que no volvería a pagar sus deudas y que debía hacerse responsable él mismo. Nunca imaginé que llegaría a resentirme por eso. Qué persona tan extraña, con un sentido enfermizo de derecho sobre el dinero ajeno. Y luego está la madre de Steven. Antes del apocalipsis, cada vez que nos veíamos ella me decía que Steven debía haber acumulado el karma de 8 vidas para encontrar a alguien como yo. Después de que llegó el fin del mundo, mostró su verdadera cara. Ese dúo de madre e hijo realmente merecía un Oscar por sus actuaciones. Qué lástima que nunca lo recibieran. Al ver mi expresión indiferente, Steven volvió a provocarse y gritó: «Lucy, sin mis suministros solo estás esperando morir. Cuando el apocalipsis termine, esta casa será mía». Tras decir eso, Steven soltó una risa arrogante y colgó. Yo no sentí nada, incluso me resultó algo divertido. Que presuma unos días más y luego veré cómo cae estrepitosamente. Los días siguieron pasando así y ya me había acostumbrado a la temperatura interior de la villa. Antes había practicado taekwondo, así que mi condición física era bastante buena. Después de estos días de entrenamiento, en realidad sentía menos frío. Abrí mi teléfono y vi un mensaje en el grupo de propietarios de nuestro edificio, donde vivimos Steven y yo, dirigido a todos los miembros. Entré para revisarlo. Jack dijo: «Todos tomen una foto de los suministros que tienen en casa y envíenla aquí. La administración del edificio los recogerá y los distribuirá de manera uniforme». Algunas personas respondieron esporádicamente, publicando fotos de sus provisiones. Cuando abrí las imágenes, vi la impactante escasez de recursos. Por una vez, Steven había tenido un momento de lucidez, no compartió los suministros de su propia familia. En ese caso, tendré que ayudarlo un poco. Abrí mi cuenta alternativa, cambié mi perfil en el grupo a 301 y envié las fotos que había tomado de mi almacén doméstico. Soy la propietaria de la unidad 3001. Mi casa está completamente abastecida. Cualquiera que tenga escasez puede venir a buscar lo que necesite. El grupo estalló inmediatamente en emoción. Vaya, la habitación 301 realmente tiene tantos suministros. 301, déjame la leche, mi nieto está creciendo y necesita nutrición. 301, entrégalo todo rápido. En 301 solo viven un hombre y una mujer, no pueden usar tantas cosas. Así es, así es. Abrí la aplicación de vigilancia en mi teléfono. Cuando alguien llamó a la puerta del 301, Steven todavía estaba dormido. Tina no se atrevió a abrir, pero afuera había un grupo de hombres corpulentos del edificio que derribaron la puerta sin esfuerzo. Al ver el alboroto, Tina corrió a despertar a Steven. Los de afuera comenzaron a murmurar. Uno dijo: «Recuerdo que la mujer del 301 no era ella». Otro le lanzó una mirada molesta y respondió: «¿No ves que la amante se mudó?». Alguien maldijo: «Nosotros muriéndonos de hambre y congelados cada día, y este tipo en 3001 tiene tantos suministros y hasta mantiene una amante». Ni siquiera me he despertado del todo. «¿Por qué me llaman?», gritó Steven con impaciencia desde la habitación. Jack lideró al grupo dentro y abofeteó a Steven,
que seguía en la cama. ¿Con quién crees que hablas? Steven, ¿verdad? ¿Viste el aviso del grupo? Steven estaba desnudo y envuelto fuertemente en un grueso edredón de plumas. La incomodidad hizo que olvidara preguntar por qué habían irrumpido en su casa. Tomó su teléfono, vio los mensajes del grupo y reconoció naturalmente la foto que yo había enviado. Steven explicó apresuradamente: Jack, yo ni siquiera sé quién es esa persona. Debe estar incriminándome. Jack sonrió con desdén: sea una trampa o no, lo sabremos registrando. Muchachos. Los hombres corpulentos comenzaron a saquear la habitación. Steven, envuelto en la manta, intentó detenerlos, pero no pudo. Tina también trató de intervenir, pero fue empujada a un lado. Pronto irrumpieron en el almacén doméstico y vieron el enorme acopio de provisiones. Steven ya ni se preocupó por estar medio desnudo y se lanzó sobre los suministros para protegerlos. Los hombres lo apartaron de una patada y comenzaron a llevárselos. La madre de Steven gritó: ¿cómo se atreven a golpear a mi hijo?, y empezó a atacar a los hombres frenéticamente. Después de haber matado y visto sangre días antes, Jack y su grupo no consideraban a aquella anciana una amenaza. Uno de los hombres la agarró del cabello y estrelló su cabeza contra la pared. Tras unos pocos golpes, dejó de moverse. Al ver esto, Steven perdió toda voluntad de resistirse y, temblando de miedo, se acurrucó en una esquina. Jack lo miró con desprecio: ¡qué hombre tan patético! De repente, Jack notó a Tina y se acercó con una sonrisa siniestra. Tina miró a Steven pidiendo ayuda. Tal como esperaba, Steven bajó la cabeza y evitó su mirada. Pronto se llevaron todos los suministros y también arrastraron a Tina, que luchaba y gritaba el nombre de Steven sin parar. Pero ese cobarde solo mostró una expresión de dolor sin mirarla siquiera. Antes de irse, Jack dejó generosamente 2 botellas de agua y 2 trozos de pan. Cuando todos se fueron, Steven se tambaleó hacia su madre. «Mamá». Lágrimas de angustia corrían por su rostro. «Mamá, no me culpas, ¿verdad? Siempre me consentiste. No me culpas, ¿verdad?» Apagué el software de vigilancia. Steven fue el tercer hijo que su madre tuvo a los 40 años. Tiene 2 hermanas mayores. Él y su madre siempre vivieron a costa de ellas, y sus hermanas, tontamente, enviaban todo desde sus propios hogares a sus padres. La personalidad de Steven no se formó sola, ellas también tuvieron parte de culpa. La situación actual de su madre era consecuencia de sus propias decisiones. Este no era momento para compasión, sino para que yo entrara en escena. Le envié a Steven fotos de mis suministros y luego lo llamé por video. Contestó casi al instante. Yo estaba comiendo la batata que mi madre había horneado cuando vi su rostro demacrado y abatido, y no pude evitar burlarme. «Lucy, me mentiste, ¿verdad? Fuiste tú quien publicó mis suministros en el grupo». «¿Y qué?», respondí riendo despreocupadamente. «De todos modos no pensabas dármelos». Su expresión se volvió feroz y luego suplicante. «Cariño, ¿dónde estás? Ven a buscarme, por favor. Son aterradores. Mataron a mi mamá y también me matarán». Lloraba entre sollozos. «Me equivoqué, bebé. Ven por mí. Romperé con Tina y te trataré bien». ¿Qué soy? ¿Un basurero que recoge toda clase de basura? Además, ¿no era Jack tu buen amigo en la vida pasada? ¿No planeabas entregarme a él? Entonces esta vez quédense juntos. Tú también renaciste, ¿verdad? No pude evitar reír hasta llorar. No, pero todo gracias a tu hábito de hablar dormido. De otro modo jamás me habría preparado tan bien ni habría ganado la lotería. Steven gruñó: «Sabía que eras tú. Debí matarte hace tiempo. Qué pena. Parece que morirás antes que yo». Su rostro se torció en una sonrisa salvaje. «Lucy, sin importar dónde estés, te encontraré». Y colgó. Abrí el monitoreo y lo vi buscando frenéticamente mientras murmuraba: «¿Instalaste cámaras?». Las pantallas comenzaron a apagarse una por una. Había instalado 10 cámaras, ahora solo quedaban 4. Esa noche,
Tina regresó con el cabello desordenado, una marca de bofetada en el rostro y ojos vacíos como una muñeca rota. Steven ni siquiera la consoló y solo preguntó, ¿no te dieron comida? Tina lo miró incrédula. Steven, ¿eres siquiera un hombre? Él la empujó. Basta. Si te importara eso, no te habrías acostado conmigo. Luego añadió cruelmente, ve a acompañar a Jack. Cuantos más suministros consigas, mejor para ambos. Tina quedó inexpresiva. Aún así, Steven sintió algo de compasión y le dio un pan escondido bajo la cama. Come. Ella lo devoró mecánicamente y luego sonrió levemente. Gracias. Te lo pagaré. Después se marchó. Observando todo desde las cámaras, sentí tristeza. Pensé que Steven solo no me quería, pero incluso su amada había terminado así. Para él yo solo era una fuente de recursos, y Tina a alguien desechable. Era simplemente egoísta y desvergonzado. A la mañana siguiente encontré a Steven tirado en el suelo con la cabeza destrozada. Revisé la grabación. Tina había regresado con Jack y su grupo y señaló dónde estaban escondidos los suministros. Mientras Steven dormía, lo arrastraron al suelo. Durante el caos alguien golpeó su cabeza con la empuñadura de un cuchillo y la sangre cubrió sus ojos. Tras llevarse todo, Jack se quedó y le dijo, ¿aún intentas engañarme? Steven ofreció traicionarme, mi novia tiene muchos suministros. Instalé rastreo en su teléfono. Puedo llevarte. Jack dudó, pero aceptó con una advertencia. Steven añadió, vámonos esta noche y llevemos también a Tina. Al escuchar esto me enfurecí, aunque ya había reforzado la villa, ni siquiera podrían atravesar la puerta. Les conté a mis padres. Papá mostró orgulloso el arco que compró antes del apocalipsis y mamá sugirió usar agua helada. A esa temperatura, empaparse sería mortal. Una semana después llegaron. Mis padres, escondidos tras el muro, sostenían grandes cubos de agua helada. Vi por las cámaras que Tina ya no estaba. Steven y Jack admitieron haberla matado. Sentí náuseas. Cuando comenzaron a golpear la puerta, grité, ahora. Mis padres vaciaron los cubos sobre ellos. El agua helada los empapó al instante y el frío penetró hasta los huesos. Steven apenas alcanzó a maldecir antes de caer. Ambos empezaron a quitarse la ropa, signo previo a la muerte por hipotermia. Cerré la aplicación. Absolutamente helador. Al mediodía, mamá preparó una olla caliente mongola y comimos felices en familia. 2 años después, al salir a correr al patio, noté que sudaba pese al abrigo grueso. Corrí dentro y escuché la radio que papá ajustaba. Tras un ruido estático, una voz humana dijo, ningún invierno dura para siempre. Ninguna primavera se salta su turno. Las lágrimas nublaron mi vista. Sabía que la primavera había llegado.